muy bienvenidos. Esto es Democracia en LSD. Y estoy por tercera vez, por tercer programa consecutivo, con Javier Sajuria. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Aquí estamos grabando en Halloween, así Estamos que grabando en Halloween, así estamos es. grabando en Halloween, que aquí en esta parte del mundo se toma muy en serio, así que pronto tengo que salir a recoger dulces con los niños. Muy bien. Javier Sajuria es profesor de Ciencia Política de la Queen Mary University de Londres y también es co-animador del podcast Bicameral junto con Ian McKinnon sobre seguimiento legislativo en Chile, un podcast de Acerta. Y bueno, es expresidente de la asociación, ¿cómo se llama? Del Colegio de Cientistas Políticos. Asociación Chilena de Ciencia Política, la ACCP, Asociación que Chilena además de Ciencia tiene, Política. tiene su conferencia en diciembre en Talca, así que para los que estén escuchando, acuérdense que se están venciendo los plazos para inscribirse en el Congreso. Ah, muy bien, fantástico. Bueno, simplemente como recordatorio, este es el tercer capítulo de una miniserie, tercer y último capítulo de una miniserie llamada Amenaza Presidencial, donde estamos analizando el nivel de las amenazas que representan las distintas candidaturas que tienen alguna posibilidad de ganar la presidencia de Chile. En el primer capítulo de esta serie, lo que más analizamos fue sobre el discurso y el comportamiento de los candidatos, ¿no es cierto? Eso como el primer tema tal vez, porque la forma en que un candidato se expresa y actúa revela su compromiso real con las normas democráticas, más allá de lo que propone o deja de proponer. Entonces fue importante que prestáramos bastante alerta en esas señales. El segundo tema fue, bueno, y ahí hablamos sobre el rechazo de las reglas del juego democrático, sobre la negación de la legitimidad de los oponentes y sobre la tolerancia al fomento de la violencia y la disposición a limitar las libertades civiles. En el segundo capítulo conversamos sobre las propuestas de políticas y reformas institucionales, que es básicamente su programa, sus declaraciones, sus promesas, para ver qué es lo que se puede esperar. Y no solamente las promesas que hagan esta elección, sino que las promesas que sería esperable que realicen, incluso las que omiten en esta elección, si bien las han dicho antes. Entonces ahí hablamos sobre capturar a los árbitros, la propuesta en torno al Poder Judicial, órganos de control, hablamos sobre la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del Congreso, hablamos sobre la manipulación de las reglas electorales y hablamos sobre el uso del aparato estatal con fines partidistas. Y en este tercer capítulo vamos a hablar sobre el clima político y social que fomentan las candidaturas y los mundos políticos, ¿no es cierto? Y esto es importante porque los líderes y este tipo como de derivas autoritarias no surgen en el vacío, ¿no es cierto? Explotan y profundizan divisiones sociales que existen. Entonces muchas veces al crear y empujar y acrecentar esas divisiones sociales es el camino para, en el mediano plazo, ganar y consolidar el poder. Entonces eso también nos da una gran pista sobre esto. Vamos a hablar sobre 4 temas en este capítulo. Vamos a hablar sobre el fomento de la polarización activa extrema, sobre las campañas sistemáticas, sobre el fomento de la polarización activa extrema, sobre la redefinición de la ciudadanía y la exclusión de minorías, que tiene harto que ver entre las dos cosas, sobre campañas sistemáticas de desinformación, de lo que hemos visto harto en esta campaña, y sobre generación de un clima de crisis e ingobernabilidad, al final. Y solamente como recordatorio, todas estas categorías, lo que hicimos junto con Javier fue construir una especie de biblioteca de recientes libros y artículos académicos sobre derivas autoritarias y sobre resiliencia democrática. Lo metimos a un modelo de inteligencia artificial y les pedimos que para un país como Chile nos categorizaran las principales cosas que habría que poner atención para una elección presidencial, como la que estamos teniendo este año, cosa de crear una especie de guía de cosas a tener ojo para que el votante chileno y chilena que estén preocupados por la democracia puedan analizar las candidaturas presidenciales en base a estas categorías. Y eso es básicamente lo que estamos contando y la estamos llenando como de lo que nosotros vemos que son cada una de las candidaturas, sus alternativas, sus partidos, sus opciones, sus culturas en torno a ellas y lo que proponen y lo que podemos esperar. ¿No es cierto? Okay. Ya. Así es. Eso, partamos entonces. Bueno, primero hablemos de este tema de hoy día, que es el clima político y social que fomentan las candidaturas. Hablemos sobre el fomento de la polarización efectiva, ¿no es cierto? Ahí hay varios como subtemas. El primero es el crear un ambiente de guerra cultural, ¿no es cierto? El atizar divisiones sobre temas de identidad, raza, religión, género, inmigración, hasta el punto en el que el compromiso se vuelve imposible.
La alta desigualdad económica muchas veces es un combustible poderoso para esta polarización, que es algo que se ha visto en muchas partes. El segundo tema aquí es el apelar al miedo al otro, que es el usar el miedo a grupos minoritarios o ideologías contrarias como una herramienta para movilizar a la base electoral, presentándose como una amenaza existencial, ¿no es cierto? Los otros son una amenaza existencial, así que tienes que apoyarnos apoyarnos a nosotros para salvarte a ti, para salvarnos a todos juntos de esa amenaza existencial y de esa manera también abrir la puerta a acumular poder porque el tamaño de la amenaza lo justifica, ¿no es cierto? Ese es como el discurso que se construye, que se intente vender. Y como tiene mucho que ver con todo esto también, la redefinición de la ciudadanía y la exclusión de las minorías, ¿no es cierto? Que tiene que ver primero con el promover una visión de ciudadanos de primera y segunda clase, argumentar que solamente quienes apoyan su proyecto son los verdaderos chilenos, mientras que otros son los antipatriotas, y lo último es deshumanizar a grupos marginados, utilizar discursos que presentan a jóvenes de bajos ingresos, por ejemplo, o feministas, o comunidades LGTBQ+, o inmigrantes como amenazas al orden social, justificando así la restricción de sus derechos. ¿Cómo ves todo este macrotema, Javier, y por qué es importante en lo que estamos conversando? Podríamos partir explicando qué es la polarización afectiva, que es distinta a lo que entendemos usualmente por polarización. Históricamente, cuando hablábamos de polarización los estudios de Estados Unidos son como quizás los primeros que empezaron a notar esto, esta idea de que las posturas, tanto las posturas ideológicas como las redes de coordinación entre las élites políticas, se empezaban a alejar. O sea, hay gráficos súper interesantes que hablan de, por ejemplo, de las coautorías en el Congreso norteamericano a los 90, a los 80, comparadas con ahora. Antes era mucho más común que los senadores y representantes coautoriaran, hicieran lo que llaman como propuestas bipartisanas que fueran del Partido Demócrata y Republicano, y poco a poco se fue perdiendo. Además, las posturas, y ahí hay un tema de medición que es medio latero, pero que es importante, que en el fondo muchas de estas mediciones hacen lo que uno llamaría que es normalizar al centro. Entonces uno simplemente ve como la fuerza centrífuga, como las fuerzas se van alejando del centro. Y hay estudios similares en el caso chileno. Jorge Lind y Fábrega y Lind han hecho un trabajo bien grande en documentar esta división tanto a nivel de votantes y de élites en Chile. ¿Cuándo viene el componente afectivo? Porque eso son polarización ideológica. Podemos tener diferencias ideológicas y podemos tener diferencias de política pública, de cuál es el rol del Estado, de cómo debería ser la educación, etcétera. Podemos buscar millones de temas en los cuales tenemos diferencias. Donde la cosa se vuelve afectiva es cuando mi cercanía personal con el del frente está basada en esta distinción ideológica. El ejemplo más claro es hay una pregunta que se hace harto en encuestas, al menos en el Reino Unido y en Estados Unidos, que es si a usted le molestaría que, por ejemplo, si usted es un republicano, a usted le molestaría que su hijo o hija se casara con un demócrata. O al revés, en el caso británico. Ahí vamos viendo. Y en el fondo lo que está tratando de descubrir esa pregunta es si esta distinción ideológica, si esta diferencia de opinión sobre cómo funciona el Estado, cómo debe ser la política, se traslada también a si esa gente la considero digna de confianza. Si son personas con las cuales yo tengo ganas de compartir espacio, tiempo, etcétera. Y eso se traduce lamentablemente en desconfianza, se traduce en que la gente se autoselecciona en los barrios en los que vive, lleva a los niños a los colegios donde va a tener pura gente que piensa igual, participa de organizaciones en las cuales solamente va a tener personas que... O sea, y generan las burbujas, ¿no? Como estas filter bubbles que dice que se genera online, eso se ha ido generando por mucho tiempo. Y esto lleva a la polarización afectiva, que es que va un paso más allá, diría yo, de la polarización ideológica. Eso está ocurriendo en gran parte del mundo. Los políticos lo han utilizado en varias ocasiones como una estrategia para obtener recursos y para obtener apoyo, porque saben que en la medida en que sus aliados estén movilizados es más fácil llevar adelante. Además, en países donde hay voto voluntario, hay harta evidencia que la polarización lleva a que las personas que son más moderadas dejen de participar. Y al final del día eso es lo que están buscando los políticos. O sea, es mucho más fácil desmotivar a los moderados y mantener los tuyos que estar tratando de cambiar la opinión de los que están en el medio y tratando de convencerlos. Entonces, eso es como a nivel conceptual.
¿Dónde hemos visto esto que ocurre de forma particularmente alta? Y yo diría también que es importante entender que ya que nosotros medimos esto de una manera en la cual cuando lo miramos gráficamente pareciera que todos se alejan del centro, la Mm. verdad es que si nos vamos un poquito más adelante nos damos cuenta que en general no es que la izquierda y derecha en este caso se estén alejando en la misma proporción del centro, sino que muchas veces le ocurre lo que se llama la polarización asimétrica, que es más difícil de medir, pero es que un sector se está radicalizando, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo diría que es obvio que el Partido Republicano es el que se ha radicalizado. Eh, incluso cuando aparecen figuras como fue Bernie Sanders en su momento, como hoy día Zoran Mamdani en Nueva York, que son figuras de la izquierda, o si uno puede llamar izquierda al Partido Demócrata Norteamericano, eh, uno ve que son discursos que se van moderando también en el tiempo. O sea, lo conversamos creo que una semana atrás, 2 semanas atrás, el discurso de Mamdani en Nueva York se ha ido Mm. moviendo desde su primaria. Y así eso lo vamos viendo en general. En el caso de Estados Unidos, lo que ha hecho Trump polarizó sobre el tema de la inmigración, sobre los latinos cuando hablaban que eran bad hombres, la lógica de ley y orden, lo que o sea, ha hecho un montón de cosas que lo que busca es polarizar a ciertas personas. En el caso de Brasil también es súper interesante porque ahí el componente religioso, al igual que Estados Unidos, fue súper fuerte. El componente particularmente era una mezcla entre el antipetismo, que tenía un tema de clase social, por supuesto, con la lógica evangélica conservadora, que es muy fuerte en Brasil y que define muy bien cuáles son las distinciones. Chávez, en el caso de Venezuela, y Maduro le continuó, tenía esta lógica de la oligarquía, el imperialismo, todos eran o éramos súbditos del imperialismo yanqui, y por lo tanto genera esta contradicción fuerte. Son dialécticas al final. Mm. Marx estaría feliz con esto, pero son dialécticas en construcciones de oposiciones, diría yo. Claro. En Chile hemos estado viendo eso también, por ejemplo, en cuanto al relato post-estallido, ¿no es cierto? Algo de esto hablamos Sí, la semana claro. pasada, en el sentido de ellos los que destruyeron Chile, ¿no es cierto? Sí. Y empujando todo un frame en el sentido de que el otro no solamente es una persona que piensa distinto, sino que es una persona que es peligrosa y que es un enemigo y sobre Que el es cual no hay que inmoral. simplemente ganarle, sino que hay que proteger al país de ellos. Sí, que es inmoral. Ahora, en Chile yo creo que estamos volviendo. Yo me acordaba cuando yo era chico, o sea, el anticomunismo era tanto más fuerte que ahora. Hacia la derecha también, o sea, desde los sectores más de izquierda también había, con buenas razones probablemente, un nivel de desconfianza y de ataque hacia la izquierda bien duro. O sea, yo creo que Chile tuvo momentos en los cuales el discurso estuvo bastante polarizado. Eh, y ahora estamos, yo creo que volviendo a ver eso, de alguna u otra forma. Y el estallido, por cierto, ahora, lo interesante es que el estallido nació y se desarrolló como un movimiento antielitista y antiinstitucional, diría yo, incluso. Eh, y hoy día parece estar siendo capitalizado particularmente por quienes representan a las élites y los sectores o sea, más institucionalizados. Lo que es bien interesante como ejercicio analítico. O sea, como los sectores, particularmente la derecha, han capitalizado el estallido social simplemente como una explosión de violencia enajenada, Mm. ignorando cuáles son las condicionantes que generaron ese proceso. Pero bueno, yo creo que es un poco el etos del momento. Mira, Hay, hay, dale. por ejemplo, algunos hay ejemplos de la candidatura, por ejemplo, de Matei, que solamente esta semana habló sobre, dijo dos cosas bien impresionantes, yo creo. Una fue cuando su campaña habló sobre el gobierno de Atorrantes, ¿no es cierto? Eso fue Su jefe Paulsen, de ¿no? campaña fue Diego Paulsen, claro. Y lo segundo fue cuando la misma Matei dijo que para muchos el plan de búsqueda de desaparecidos de derechos humanos eh, era más bien como una forma de venganza. Mira, yo creo que ahí. Yo primero cuando escuché lo de Paulsen, yo inmediatamente asumí, este es un exabrupto del típico cabro cuico. Cabro digo yo, pero tiene mi edad probablemente Paulsen. eh, como el típico cuico, ¿cachai? Que ya está chato, que está como llegó el momento, está todo roto. Esa era mi sensación de. Porque cuando uno mira la composición. O sea, sí, hay gente en el gobierno que claramente no viene en el mismo círculo social de Paulsen, pero hay varios que vienen de las mismas universidades, de las mismos espacios, o sea, una fuente, una
parte importante de las élites del socialismo democrático y del Frente Amplio provienen De lo mismo, de la claro. Católica y de Chile. O sea, ahora, yo he aprendido después de mi paso por Derecho en la Católica que dentro de la élite de ese sector las diferencias son gigantes. O sea, para el resto del mundo son diferencias entre el 0,1 y el 0,01, pero son gigantescas. Eh, Uno, pero uno, estoy inserto en esas cosas, yo ingeniería católica también, uno se siente dentro de una mucho mayor diversidad a lo que el resto de Chile por cierto, lo percibe. por cierto. Bueno, pero mención aparte, a mí me sorprendió, o sea, no sé si me sorprendió, encontré que era un exabrupto. Al principio mi impresión que fue un exabrupto. Y que fue un momento de la tensión de la campaña, una campaña que no ha sido fácil para Matei en ningún caso. Y después como que han ido construyendo una estrategia a partir de esto. Y la verdad es que igual tiene sentido considerando que es fácil pegarle al gobierno. ¿Mm? Es fácil pegarle al gobierno no porque esté en el suelo, o sea, no es el gobierno, no es Perú con 2%, pero porque en el fondo ya está medio demostrado que este es un gobierno que no puede bajar más, o sea, que llegó a un 30% que es incondicional. Y eso yo creo que por un lado le permite a los oponentes pegarle sin mucho riesgo y al gobierno también resistirse sin mucho riesgo porque sabe que es difícil que le caiga algo más bajo que eso. Lo que sí me sorprendió, o sea, no sé si me sorprendió viendo de quién viene, pero me pareció extremadamente desafortunado fue el tema de los detenidos desaparecidos. Porque eh, han habido casos de abuso con respecto y tuvimos uno hace poco de esta señora que efectivamente estaba cobrando pensión y que apareció en Argentina. O sea, hemos tenido casos en los cuales hay personas que han abusado del sistema. Como vamos a tener casos que tenemos personas que abusan de todos los sistemas. No es algo, es parte del diseño de cualquier sistema en que hay personas que tratan de abusarlo. Eh, pero es como, es una indicación tan clara de que ya no hay ni siquiera interés en empatía. O sea, si tú me decís que hay familiares de detenidos desaparecidos que están buscando venganza, yo puede ser que no esté de acuerdo que el Estado tenga que apoyar eso, pero me parece de toda racionalidad que alguien esté pensando en términos de venganza a la hora de que algún familiar tuyo fue torturado o desaparecido durante la dictadura. Eh, uno escucha o lee, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y muchas de ellas hablan de cobrar cuentas, de términos que uno lo asociaría con la venganza. Yo no esperaría que alguien que está construyendo una plataforma que ojalá agrupe a sectores más moderados, porque hemos hablado de que Matei tratando de moverse hacia ese sector fuera un poquito más empática, pero claramente no es el espacio. Y es interesante porque efectivamente marca ese punto, o sea, porque no es solamente un tema de tratar a los otros como distintos, que están equivocados, no es simplemente decirle al contendor que está equivocado en su punto, es atacarlo en su ética. Mm. Hablar de atorrante lleva, además de la carga de clase, lleva una carga de personas que no son valorables, que no tienen la estatura para poder participar en el proceso político. Cuando uno habla de venganza, lo que está diciendo es que las intenciones del otro no son malas, que no están buscando justicia. Y eso yo creo que es donde se genera el peligro. Claro. En otro ejemplo que hemos estado viendo en la campaña, por ejemplo, en el caso de Parisi hay una como exacerbación en el tema del apelar al miedo al otro cuando estamos pasando como ya al nivel del ridículo de las minas antipersonales a las minas antitanque en la frontera, ¿no es cierto? Sí. Cuando habla sobre llevar las cárceles al mar, como con estas cárceles flotantes, como que también es una forma como de decir que ese otro, el delincuente, ¿no es cierto? Es una persona que hay que tenerla total y completamente aislada de la sociedad sin ningún tipo como de tejido conector. También cuando Kast habla de su plan escudo fronterizo, ¿no es cierto? Todo un lenguaje en torno a, a proteger como de la persona que está afuera. El blindar a la nación de un escudo para que no entren personas que serían eh, terribles. Que no solamente es un escudo como para proteger a Chile de delincuentes, sino que es un escudo para proteger a Chile de todos quienes no son chilenos. Ujú. Claro, y que es otra cosa fuerte. También en este mismo tema, como de apelar al miedo al otro,
algo que mencionamos un par de veces en Democracia en el SD junto con Jimena Jara fue la campaña xenofóbica de ciertas partes del Partido Comunista en la campaña municipal, por ejemplo, que vimos entre Iracy Hasler y Mario Desbordes, ¿no es cierto? Construyendo la relación entre Desbordes y el mundo venezolano que vive en la Comuna de Santiago, pero apelando al electorado de Santiago de manera de hablar sobre estos venezolanos en mala luz, en lenguajes que son bastante similares a los que ha usado la ultraderecha en buenas partes del mundo, sobre los extranjeros, y conectarlo con las lealtades que tendría el candidato de la derecha en ese caso. Tomándome ese último punto, que es una postura súper instrumental. O sea, en el Claro, fondo hoy día la gran parte de los extranjeros que viven en Chile que tienen derecho a voto vienen de Venezuela, y lo hablamos la semana pasada, escapando de un crimen cruel, de una dictadura cruel en Venezuela, de izquierda, y por lo tanto es esperable que esas personas se sientan mucho más convocadas por una candidatura de derecha. Si al final del día están escapando de un gobierno de izquierda, entonces cualquier cosa de igual izquierda les va a generar rechazo. Lo que no lo estoy poniendo como en términos simplificados, como diciendo que no piensan, no, al revés, creo que uno tiene que ejercer la empatía para entender por qué la gente vota y toma decisiones como los toma. Yo entiendo perfectamente que alguien que viene arrancando un país que está bajo una dictadura no esté disponible a votar por personas del mismo color político que domine esa dictadura, ¿no? Y más encima cuando tenéis un partido comunista que, no en el caso de Jara, pero sí a nivel institucional, no han sido particularmente... han sido lentos, diga, para ser generosos, lentos en su crítica a la dictadura en Venezuela. Pero yo creo que es interesante los ejemplos que ponía. La cárcel, hay ejemplos de cárceles en el mar. Hace ahí, poco sí. en el Reino Unido, para gente que pedía como refugiados, la tenían en una barcaza que estaba llena de containers. O sea, literalmente lo tenían en un barco container. Estaba encallado en un puerto, no estaba en alta mar, pero estaba ahí. Y tuvieron que evacuarla porque hubo un brote de legionela. Porque te puedes imaginar cómo son las condiciones. O sea, si ya las condiciones sanitarias en una cárcel normal son bastante bajas, te puedes imaginar lo que son condiciones sanitarias de una cárcel en un barco. Eh, y en el fondo, y voy a saltar un poquito al tema que tenemos después, es una mezcla entre generar la impresión de esta como distinción eh, con el otro de manera súper fuerte, como el miedo al otro como algo a temer porque, no sé, porque se viene a robar, ya ni siquiera se robar nuestra gente, pero lo hemos visto en el caso europeo muchas veces cuando se ocupa la defensa de los derechos de las mujeres como una forma de criticarla a los refugiados de origen musulmán, porque se dice que los musulmanes vienen, o la gente incluso de sudeste asiático, vienen a violar mujeres, a robarse niñas, hay como todo un tema o a implementar la ley Sharia, o hacer que las mujeres anden con burka. O sea, se ha ocupado el discurso de los derechos de las mujeres y la protección de las mujeres, usualmente por hombres por lo demás, como una forma de decir que el que viene ahora viene con costumbres retrógradas. En Chile no tenemos una situación de inmigración musulmana muy alta. Entonces recurrimos a otras cosas, pues recurrimos a los prejuicios que tenemos con respecto a los inmigrantes venezolanos, los prejuicios que tenemos con respecto a personas de clases sociales distintas, sobre que son delincuentes, que son narcotraficantes, etcétera. Yo creo que eso es un poco el ejercicio que se ha ocupado. ¿Y por qué lo quiero mezclar con el otro tema? Porque con el otro tema que teníamos en carpeta, porque detrás de esa lógica de poner al otro como malo, también hay una lógica de deshumanización, o sea, de decir que el otro no tiene los mismos derechos. Para los que somos migrantes, los que hemos vivido, yo he vivido como inmigrante ya 15 años, eh, la situación del migrante es bien de limbo, es una situación bien, bien compleja. Porque Chile es un país bastante generoso en términos de los derechos que le otorga a las personas que están en su territorio. La Constitución habla de las personas, no habla de los chilenos cuando habla de los derechos, y en ese sentido protege a todos quienes están en territorio chileno, no solamente a quienes tienen nacionalidad o visas para quedarse. Pero otros países no tienen ese tipo de protecciones. Y cuando uno entra y vive en esos países, vive con un nivel de desprotección gigante. Entonces,
Los Emiratos son un blanco fácil para este tipo de cosas. Y lamentablemente lo hemos visto que hoy día hay muchos sectores de la ultraderecha que lo ocupan, pero también, como mencionaba tú el caso del PC en Santiago Centro, también lo hemos visto desde la izquierda. Mm. Yo no sé si calza dentro de esta misma conversación, pero también he visto una especie como escalamiento como de cierta agresividad al discurso. No sé si te acuerdas me imagino que te acuerdas cuando hace 4 años Gabriel Boric como que advirtió a Piñera, ¿no es cierto? Le dijo Sí, está advertido, sí. que el presidente está advertido y eso se vio como una amenaza tanto a Piñera como a su mundo. Ahora hace algunos días Kast hizo básicamente, o sea, usó casi la misma palabra, ¿no es cierto? Sí. Dijo, ¿de qué fue exactamente lo que dijo? Dijo, vamos a ir por usted, sobre Piñera. Y Sobre luego de Boric. que... ¿Ah? Sobre Boric será. Eso sobre Boric, Sí. claro. Caso sobre Boric, vamos a ir por usted. Y después Kaiser llegó a decir, Gabriel Boric y toda la gente de la moneda está muy nerviosos porque yo pueda ser presidente. Si robaron, les recomiendo comprarse un pasaje a donde no hay extradición. Vamos a meter presos a los que robaron. Eh, Que es lo mismo que dijo Trump en sus dos campañas, ojo, sí, que iba a perseguir a Hillary Clinton y en cierta forma su segundo periodo lo ha hecho. Le ha quitado protección policial, le quitó la escolta policial a Hillary Clinton, o sea, ha hecho un montón de cosas limitadas, pero lo ha hecho. Yo creo que cuando Boric dijo eso, a mí me generó mucho ruido, principalmente porque me recordó la actitud de Trump. Eh, y voy a mencionar un elemento más que está pasando hoy día. Le están quitando la asignación presidencial a Boric. sí. Eh, en medio de proceso de campaña presidencial y a puertas de... Yo creo que eso quizás está detrás de la razón por la que el gobierno decidió postergarla de manera bastante inédita, postergar la discusión de la ley de presupuesto hasta después de las elecciones. En general eso no ocurre, los parlamentarios siguen discutiendo durante las elecciones. Me da la impresión que el gobierno leyó que la cosa está demasiado álgida y que van a tratar de bajar los humos, particularmente después De la eh, parlamentaria, claro. de la parlamentaria. Pero ese tipo de cosas, y yo creo que hay un principio que uno debiera cumplir siempre, y es que cualquier cambio de ese tipo no debiera ser aplicado inmediatamente. Si, por ejemplo, si el día de mañana un presidente quiere promover que se haga una reelección de una vez, ese presidente debiera estar restringido de reelegirse. O sea, en el fondo ese tipo de cambios deberían ocurrir para adelante, porque si no es venganza. Y eso, si eso llega a ocurrir, y que probablemente va a pasar porque hay millones de negociaciones que tienen que ocurrir, y para ser específico, lo que le están quitando no es su sueldo, lo que le están quitando son las asignaciones extra, que en el caso de expresidente es lo que ha permitido la Fundación Horizonte Ciudadano, que sobre ella la que ha permitido la Fundación de Democracia y Desarrollo, o sea, hay una serie de fundaciones que han hecho una labor bastante importante y que sobreviven gracias a este aporte. A Boric se le está quitando ese aporte. No, no el sueldo que él recibiría como persona, pero sí la asignación que se puede ocupar para oficinas, etcétera. Yo creo que es malo, porque ese aporte no está hecho en virtud de la persona que ocupa el cargo, sino en virtud de la oficina, en virtud del cargo en sí mismo. Y uno debiera mantenerlo por el cargo. Y si lo ocupa una persona de 40 años y lo ocupa una persona de 80 años, debiera ser indiferente. Eh, y eso es mi opinión personal sobre este tema. O sea, uno no debiera ser condicional a la edad o a quien lo ocupa. Eh, Esto nace entonces, dado que tenemos esta polarización efectiva, uno está poniendo al otro en una situación inferior moralmente y eso construye el camino a través del cual a ti te argumentan que como esa persona es mala no debiera estar recibiendo esto. y además un tema de venganza. Entender la política como un espacio de venganza constante. O sea, no se trata de que yo entre al poder, por ejemplo, con ideas distintas al que está gobernando y lleve adelante una serie de reformas que pueden no estar de acuerdo, pero al final la gente vota. La gente vota por un proyecto, vota por una persona y esa persona lleva adelante ese proyecto como le parece, como lo planteó a la ciudadanía. Y si la ciudadanía quiere cambiar el rumbo, bueno, la persona que está a cargo cambia el rumbo. Y eso es parte del juego democrático, y está bien. Me parece que es razonable. Puede que algunas veces no me gusten las políticas de un otro sector, pero está dentro de lo razonable. Si yo entiendo el perder o ganar una elección como un espacio de venganza, como un espacio en el que automáticamente el perdedor no solamente pierde la elección, sino que pierde su dignidad y es una demostración de que la persona no es digna de estar en política, no es digna de gobernar. eh,
es un derrotero súper complejo. Es un derrotero que además lo estamos viendo en el resto de la región. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil. Es un derrotero peligroso. Y lo hemos visto ahora últimamente en Colombia con Petro. Eh, entonces es peligroso, eso diré yo. Es peligroso para la institución democrática porque uno esperaría que en algún momento las cosas se normalicen y volvamos a entender la derrota democrática como eso, po, como, no sé, como el campeonato nacional, Mm. pero donde al año siguiente habrá que jugar de nuevo y yo creo que hay un, eso, hemos como tomado esta lógica del fútbol donde el otro es un enemigo acérrimo al que hay que, en un espacio en el que yo creo que al menos en democracia no deberíamos tener. Sí. Pasemos al siguiente tema, que tiene que Adelante. ver con las campañas sistemáticas de desinformación, ¿no es cierto? Primero, sobre la Patito creación verde. de... Claro, el pastito verde, el protagonista acá. Lo primero es sobre la creación de realidades alternativas, sobre difundir masivamente mentiras y teorías de conspiración a través de redes sociales y medios afines, ¿no es cierto? Creando estas cámaras de eco, donde los Ujú. hechos objetivos ya no importan. Eh, y lo segundo que veríamos acá serían los ataques a la prensa y a los verificadores de los hechos, ¿no es cierto? Como los ataques a todas las personas que pueden perforar esas cámaras de eco y así desacreditar sistemáticamente cualquier fuente de información que cuestiona Ujú. las narrativas, llamándolo fake news o parte de una conspiración. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué, y qué tanto esto está sucediendo en el mundo y dónde tú verías Chile que está en esta película? Yo creo que Chile está bastante más avanzado de lo que me gustaría en ese tipo de cosas. Tanto en la creación de red como de realidades distintas como en el caso de los ataques a los medios. Pero el ataque a los medios creo que aporta que el ecosistema de medios en Chile es bastante menos diverso que en otros países. Pero vamos por lo primero. Hemos visto que eso ha ocurrido en distintas partes. O sea, yo tengo una colega, Philippa Williams, que trabajó, por ejemplo, hace varios años y ya trabajando hace varios años en lo que hacía Narendra Modi en India con las campañas de WhatsApp. Ujú. Y promovía una serie de relatos pro-hinduistas en los que hablaba de sectores, particularmente sectores como Kashmir o sectores más cristianos como Goa, en, 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 em, en India, de que los hindúes estaban siendo asesinados, de que los hindúes estaban siendo atacados, y eso activado también un discurso, o los Sikhs también los atacó Mm. un montón. Entonces, esas campañas de información ha ocurrido. En el caso de India fue a nivel étnico, o sea, una barrera étnica, religiosa, bueno, religiosa, que tiene que ver con el mundo, como el nacionalismo hindú de Narendra Modi versus los musulmanes, los sikhs y los cristianos, que son las otras religiones menores que conviven en India. Lo hemos visto en el Duterte, Duterte que tuvo una política de violación a los derechos humanos a personas basada en la lógica de que eran todos narcotraficantes, y de esta forma también lo hemos visto en El Salvador con Sí. Bukele. Eh, y han generado esta idea de que estamos en una crisis gigantesca y que es una realidad bien paralela. En Estados Unidos, sectores más como de la ultraderecha, hemos visto todas estas cuestiones del Pizzagate o de otros tipos de círculos de pedofilia, de tráfico de menores. O sea, hemos visto que se ha promovido esta idea en 4chan y en otros foros. Existe esta realidad en la que el Estado estaría, el Deep State, el Estado profundo estaría escondiendo una serie de secretos donde todos son pedófilos, donde todos son... y hemos tenido casos en los cuales el Pizzagate terminó con gente yendo a la pizzería y tratando de asesinar gente, o sea, y convencidos de que había un sótano donde no lo había. Claro. Eh, entonces, no sé, no creo que Chile haya llegado a ese extremo, espero. Siempre hay algún loco dando vuelta que se cree algún tipo de teoría conspirativa, pero no creo que hemos llegado a ese nivel de conspiranoia. Pero por cierto que hemos visto la estrategia de la creación de crisis. La creación de crisis como una herramienta para movilizar tus votos y para movilizar la gente de tu sector. Eh, a ver, o sea, uno puede plantear en términos de decir asignar todos los males de la humanidad a la migración, desentenderse, por ejemplo, de las reducciones de las cifras tanto en migración como en delincuencia, o sea, ignorar la realidad.
Claro. Eso me parece que son como los ejemplos. Hemos visto, o sea, hay varios ejemplos más que uno podría estar revisando sobre esto. ¿Para qué hablar? Rusia o países que ya son abiertamente que tienen un historial autoritario mucho más fuerte, Rusia, China, países del sudeste asiático, donde claro, uno va, me ha tocado ir por trabajo a China, India, a Tailandia, Malasia, Indonesia. No estoy sacando pica, ha sido trabajo. Eh, y, y claro, los discursos y las imágenes y los relatos construidos respecto a Occidente, respecto a otras religiones o otro espacio o a la delincuencia o al narcotráfico son bastante a veces delirantes. Y eso tiene que ver con niveles de cómo los líderes y las élites gobernantes controlan la información. No te escucho. Sí, Ahí está. acá en Chile hemos estado viendo bastante de lo que tú hablas. En parte, lo principal es el caso que tú mismo mencionaste al principio, como alusión, ¿no es cierto? Patito Verde, donde se reveló una red de desinformación que estaba Ujú. trabajando para Cast y en contra de ciertas candidaturas en particular, como que uno veía como los focos de los ataques de esta red de desinformación y de trolls y de guerra sucia digital iban cambiando según lo que era conveniente para la campaña de Cast. Y se reveló Ahí además, estuvo el aún más tema grave, del Alzheimer que se habla del claro, Alzheimer de Matei, etcétera. Sí. claro, el ACM de Matei, antes que hablaron un montón de cosas sobre Kaiser, de las cuales como yo no soy parte de los públicos objetivos para desinformar sobre Kaiser, a mí no me llegaron, pero después me fui enterando de qué tipo de cosas hablaban también, y todo eso coincidía también con los tiempos donde Kaiser empezó a bajar hace algunos meses, ¿no es cierto? Donde Matei también empezó a bajar. Ujú. Yo no creo que sea toda la explicación, pero al menos coincidía en torno a esos tiempos. Y también coincide de que después de que esta red fue revelada, desarticulada, y tanto ella como las demás redes tuvieron que bajar un poquito el volumen de las cosas que hacían, bueno, Cast empezó a bajar. Sí. Eso tampoco creo que sea casualidad. Y para mayor gravedad, esto era coordinado y liderado por un miembro del directorio de Canal 13. Y eso para mí es una wea Que es terrible. Es muy terrible impresionante. porque. Y yo, aquí se me va a enojar mi amigo Pablo Vidal, que es el presidente de Anatel. Hace poco apareció una carta de los canales de televisión alegando que por qué a ellos los hacen tener una franja. En el fondo proponiendo la idea de que les paguen por la propaganda objetiva. Obvio. Y yo dije, estos caras de raja, con todo cariño, pero tienen una concesión pública. Dirigen el medio de mayor trascendencia y tienen un rol público. Más allá de que efectivamente tienen que separar la olla y pagar las cuentas y que 40 minutos es caro, sino decir que 40 minutos a la hora que transmiten la franja es barato, pero es un mínimo, o sea, es realmente un mínimo dentro de lo que debiera ser una concesión por un bien público. Esa fue mi impresión. De hecho, si tú me empujáis, yo diría que las radios también debieran donar parte de su tiempo, pero no vamos a entrar en esa porque las radios tienen menos plata y es otro tema. De hecho, haciéndole como la propaganda al rajo que hemos hecho con Candidaturas Chile, el proyecto que estamos haciendo con Acerta, hicimos análisis que salió este fin de semana o sea, salió esta semana sobre el gasto en propaganda. Ujú. Y una de las cosas más interesantes es que uno puede revisar, por ejemplo, las radios en general se gasta mucho más en radio en lugares rurales, porque la llegada de la radio en esos espacios, uno es más barato y otro tiene mucho más llegada que en sectores más urbanos. Entonces también hay una diferenciación por ese lado. Pero claro, el tema, volviendo al patito verde, en general me parece que cualquier persona que entra a un directorio de un canal de televisión abierta, que de nuevo tiene una concesión pública y un rol público, debe tener un mínimo de pudor al participar en estas cosas. Yo no estoy diciendo que no tengan preferencias políticas y que no trabajen por esas preferencias políticas. Si perfectamente pueden preferir uno u otro candidato y trabajar por ellos, pero uno tiene que tener un poquito más de pudor porque al final está participando de la toma de decisiones de un medio, y de un medio que tiene mucho poder y que tiene mucha relevancia. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Lo otro, bueno, y
Yo creo que todavía estamos en pañales en Chile con respecto al uso de campañas Sí, de ¿no es cierto? desinformación. Yo creo que todavía lo que en ningún caso significa de que no es peligroso y que no tiene efecto. Ahora, por otro lado, y esto es como la pata más académica, es súper difícil medir los efectos de estas campañas. Hay un montón de evidencia de que hubo intervención rusa en la campaña del Brexit. Un montón de evidencia. Sobre el uso de bots, sobre el uso de redes, el uso de trolls, hay también sospechas de financiamiento que fue hacia sectores. Hay un montón de evidencia sobre intervención de Rusia en el proceso del Brexit, a favor del Brexit por lo demás. Pero ha sido muy difícil establecer un vínculo causal entre toda esa plata, de toda esa cuestión, y efectivamente en que la gente haya cambiado sus posiciones y haya definido. Mucho de eso es porque las formas en las que tenemos para medirlo es muy difícil encontrar la medición. O sea, no porque no haya ocurrido, es porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, es difícil también. Es difícil como para uno decir con seriedad y con responsabilidad, no, esto está causando que la gente vote más o vote menos. Uno puede intuir, como tú bien lo decías, de decir la reducción de casos como que coincide con el desenmascaramiento de esta cuestión y eso uno puede tener la hipótesis. Ahora, yo creo que es muy difícil comprobarlo fehacientemente, eh, pero bueno, uno puede mantener la sospecha. Y quizá la sospecha es correcta, pero no, Mm, es más un tema de juntar la evidencia. Entonces, como cuando los abogados te dicen que no se trata de la verdad, sino de lo que uno pueda comprobar en un juicio, es un poco lo mismo. mm. Eh, Hay, así hay, es. hay, hay un tema conectado con esto, que tal vez creo que vale la pena darle un segundo clic, que tiene que ver más bien con los ataques de la prensa aquí en Chile y este fenómeno que se está dando de atacar a los periodistas en forma individual. Sí, claro. Que es algo que no es nuevo, ¿no es cierto? Tú puedes decir también algunos ejemplos internacionales, sobre todo en base a políticos que están envueltos en casos de corrupción, donde hay periodistas que lo investigan, que revelan lo que es la investigación, y esa revelación, el hecho de hacerles preguntas difíciles a veces termina siendo constituido como razón para no solamente que este político ataque a los periodistas, sino que lleven a sus mundos a atacarlos. Como que les pongan Mm. un blanco a esos periodistas para desacreditarlos sistemáticamente. Y voy a poner dos ejemplos. O sea, el más reciente es ahora que la justicia no encontró suficientes pruebas para demostrar que Meo era culpable de todos los delitos de los que se le acusaba, si bien están súper comprobados varios hechos muy, muy complejos Ujú. del historial de Meo. Y él, en la franja de este debate en Canal 13, en la franja que fue en la mitad del debate, hace como una pieza hecha en inteligencia artificial donde todos los periodistas que como que lo han interpelado más fuerte en los últimos años, como que lo hace juntarse y estar como construyendo como una cabala en contra de él, ¿cachai? Mm. Donde él es protagonista de todo. Si bien Meo no es objetivo de este análisis porque no tiene ninguna posibilidad de llegar a la moneda, creo que sí es decidor ese hecho y ese ejemplo. También está el hecho, por ejemplo, de Jadwe, las investigaciones en torno a él y cómo los periodistas, y la periodista, la tercera en particular, Sí. que más ha investigado eso, se ha convertido en blanco, no solamente de Jadwe, sino que sobre todo de las hordas digitales en torno a Jadwe, que no son solamente trolls pagados, donde algunos sí lo son, pero muchas personas terminan generando una relación no solamente de desconfianza, sino también como de odio y ver al periodista como el enemigo. Bueno, y eso, y el hecho que no tengamos tantos ejemplos desde la derecha, de la misma calaña, o sea, que no Mm, tengamos tanto. Yo creo que te da te da una señal de cómo se perciben los medios en Chile, al menos los medios más grandes. Yo creo que en Chile hay esta percepción, correcta o no, de que hay una concentración de medios, particularmente en ciertos sectores políticos. O sea, yo creo que no hay nadie que hoy día diría que algunos de los diarios principales de circulación nacional son de izquierda o son progresistas. Le pueden dar voz, le pueden dar espacio a voces más progresistas. Le mando un saludo a mi editor de La Tercera que me publica cada 2 semanas, pero al final del día uno sabe, o sea, en el mismo diario en el que yo escribo cada 2 semanas, escribo todos los domingos que esté en Venezuela, diciendo la sartada de insultos que escribe todas las semanas. O sea, y en ese sentido yo creo que
Yo creo que sí, hay un ejercicio, o sea, el tema del ataque a los medios lo hemos conversado en otros casos internacionales, está todo el tiempo, en Estados Unidos ha llegado al nivel de que la Casa Blanca tiene vetado ciertos medios de cubrir los actos del presidente, de Mm. que se trajo a todos estos medios ciudadanos, entre comillas, que en el fondo son activistas con una grabadora, eh, y los trae a participar esta cuestión les da tiraje y les da entrevistas que no son críticas. Para que nos escuchen, solamente quiero decir que cuando Javier dijo medio ciudadano, mientras decía ciudadanos, como que decía air quotes con su Sí, dedo. sí, sí, así como ciudadano. Hay un ejemplo súper interesante en España, el caso de Vito Quiles. No sé si lo han escuchado hablar de Vito ¿No? Quiles. Es un activista ultraderecha que se hace pasar por periodista y que se para fuera del Congreso a entrevistar uno de sus targos, o sea, de sus favoritos para entrevistar. eh, ¿Cómo se llama? Gabriel Rufián, que es el diputado de Izquierda Unida, de Cataluña, y bueno, y en el fondo ha hecho una serie de cuestiones el punto de Vito Quiles, yo creo que es más interesante, es que ha tenido una serie o sea, se ha ido descubriendo que el tipo es un activista más, que no hay, que de periodista tiene la pura cara. Pero en el fondo ha cumplido ese rol. Entonces tenéis por un lado el ataque a los medios y tenéis también la proliferación de estos pseudo periodistas, pseudo medios que en el fondo son espacios de propaganda nomás, y que son serviles a algún candidato, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y hay varios, en Chile hay para los dos lados. Lo que pasa es que ninguno tiene de estos sectores tiene la preponderancia que tiene quizás los medios tradicionales. Mm. Pero yo creo que hay un tema clave. El rol de un medio de un medio que se toma en serio en la lógica tradicional del periodismo, es ser incómodo al poder. Y porque en el fondo se entienden como un espacio de poder. O sea, un espacio de control de poder. Em, y eso a veces no es fácil, porque si un periodista o un medio se toma en serio ese rol, va a tener que ser incómodo con todo y eso va a generar problemas. En espacios cuando llegan líderes más autoritarios, eso significa persecución. Y la persecución muchas veces tiene lugar como en el caso de México, que es el país más peligroso para ser periodista en el mundo, donde periodistas mueren consistentemente, ya sea porque atacan en su momento al gobierno o atacan a los carteles. Puede ocurrir como en el caso de Hungría, donde una de las primeras cosas que hizo Orbán cuando empezó a capturar poder fue quitar todo avisaje estatal de los medios más chicos, más críticos, al Mm. punto y después quitarle las concesiones de las radios. Conversamos hace un tiempo del caso de Rafael Correa cuando fue presidente de Ecuador, que llevó adelante una guerra directa contra los medios, Mm. con una lógica súper, una noción de democracia súper iliberal, en la cual él decía que él había sido electo por el pueblo para llevar adelante un proyecto y que si un medio se ponía un poquito pesote con ese proyecto, que decía que estaba contra el pueblo y no tenía derecho a seguir funcionando. Entonces, ese es el riesgo, esa es la amenaza. Yo no sé hoy día si alguno de los candidatos que tiene, o sea, por ejemplo, yo pensaría que hay candidatos como Kaiser quizá, que tenga una postura que podría ser más crítica de ese espacio, si es que él empieza a considerar que los medios están siendo un estorbo para llegar a ser presidente, y que cuando empezamos esto hace 3 semanas atrás, Kaiser estaba bajo nuestra lista de potenciales presidentes. Hoy día, Sí, ah, su índice de viabilidad ha crecido su buen resto en claro, estas a semanas. 2 semanas de las elecciones, está distinto. O sea, hoy día, claro, hay que serle un poquito más. Hay que considerarlo un poquito más en serio con respecto a sus posibilidades de pasar a segunda vuelta. Entonces, yo creo que eso, a mí pero aparte de eso, yo no creo que hay mucho. O sea, que creo que es peligroso, pero creo que además del tema del ataque a los medios como algo en sí mismo, es una señal de algo más profundo, Mm. de la eliminación de ciertos controles básicos que hay al poder. Y eso yo creo que es lo que más nos debe preocupar. Obviamente, y aquí me solidaridad también a Leslie Yara, la periodista de La Tercera, que ha sufrido, creo yo, injustamente, porque ha hecho su trabajo como cualquier otro y claro, le ha tocado ser más dura con Jave, y la verdad es que Jave tampoco se le ha hecho tan difícil,
en términos de su propia carrera política. Como último tema, está la generación de un clima de crisis e ingobernabilidad, ¿no es cierto? El fomentar el desorden para justificar la mano dura, capitalizar o incluso alentar un clima de protestas violentas, huelgas paralizantes o alta criminalidad para luego presentarse como el único líder capaz de restaurar el orden, aunque sea a costa de las libertades democráticas. Esto como básicamente es Bukele. El recuerdo sobre Chile que nos manda la inteligencia artificial, o sea, ergo es un recuerdo que aparece en la literatura, es de las huelgas que precedieron al golpe del 73, ¿no es cierto?, en Chile como un poderoso recordatorio de este peligro. ¿Cómo ves tú esto en ejemplo internacional y donde estamos nosotros? Bueno, lo hemos conversado también harto cuando hablamos de lo que se habla del hombre fuerte, de la solución del hombre fuerte. Que es esta idea de que hay una crisis creada, o sea, imaginario real, pero una crisis, y en este caso sería esta lógica de ingobernabilidad, que estamos en un momento en el que no se puede seguir adelante, y que la única respuesta es la que puede dar este líder, que en general es un hombre, y que los mecanismos democráticos se convierten en un obstáculo para poder solucionar esta crisis. Entonces, en el fondo, esa es como la configuración, los elementos de esta estrategia. Y se ha ocupado en un montón de casos a nivel, o sea, qué sé yo, la Guardia Civil en Chicago y en Washington, en Estados Unidos, en ciudades que son estratégicamente, históricamente, mucho más seguras que otras. O sea, uno analiza, por ejemplo, se ha justificado con la lógica que hay crimen organizado y hay crimen en estas ciudades y mandar a la Guardia Nacional, que es de control federal, a estas ciudades, pero si uno analiza cuáles son las ciudades más peligrosas, Son todos ninguna de las republicanas, ciudades, claro, ninguna de las ciudades que están hoy día siendo controladas por la Guardia Civil, la Guardia Nacional, perdón, están en los índices más altos, son todas gobernadas por demócratas, y las ciudades que efectivamente tienen graves problemas de crimen, que están bajo control republicano, no están tocadas. Entonces uno sabe perfectamente que ahí lo que hay es una movida política, de poner la pata encima claro, poner la pata encima a los que gobiernan esos estados y esas ciudades. Idealmente provocar una reacción, ojalá lo más violenta posible, cosa de ahí sí que sí poner varias patas más encima, que es el objetivo. Pero el resultado que han logrado es que salen Pikachu y cosas así como ponérsele, lo que no es precisamente el objetivo. Porque no es el objetivo, pero claro, en el fondo que aparezca algún loquito, que en Estados Unidos hay varios, que tenga armas disparándole a la gente para poder justificar una intervención aún más fuerte. Hay otras que no tienen tanto que ver ni con la inmigración ni con el crimen. Bolsonaro trató de hacerlo, yo diría que a cierto punto de forma exitosa, con esta lógica de que estábamos en una crisis moral por el tema de la ideología, de lo que llamaba ideología de género, de los derechos de las personas LGBT, de las mujeres, etcétera. En un país donde las tensiones en ese tema son muy fuertes, porque por un lado tiene un movimiento feminista muy fuerte que ha trabajado un montón en la construcción de un espacio seguro para las mujeres, y por otro lado tienes, como había hablado al principio, un mundo evangélico ultraconservador también muy fuerte y con mucha raigambre en espacios populares. Entonces la competencia es alta. Y, y en el fondo eso justificó o lo ocupó Bolsonaro para justificar niveles de autoritarismo moral sobre que chocó, que al final no le fue tan bien porque chocó con la estructura federal de Brasil y chocó también con su propia mala reacción a la crisis del COVID. Y eso yo creo que atenuó las posibilidades de Bolsonaro de ser exitoso en esta estrategia. Pero lo trató de hacer, por cierto. O sea, Turquía es un caso también interesante porque entre el combate que tuvieron que hacer contra ISIS en la frontera sur con Siria y el trabajo consistente que han tenido o sea, el ataque consistente que han tenido contra los kurdos. Contra los kurdos, claro. Y que hoy día los partidos políticos que buscan la representación de los kurdos en Turquía han sido todos proscritos por ser terroristas. Lo que ha hecho Erdogan en los hechos es convertir a Turquía en un espacio... es un espacio de hegemonía musulmana, una hegemonía musulmana bastante menos estricta o ortodoxa que la que hemos visto, qué sé yo, con los talibán en Afganistán, pero musulmana al fin y al cabo, y súper nacionalista, y en lógica de que básicamente cualquiera que se oponga a eso son terroristas.
Eh, y ese ha sido el discurso. Y los que son kurdos, los que son armenios, se han cumplido creo que 105 años del genocidio armenio, que Turquía todavía, después de más de un siglo, se niega absolutamente a aceptar de que exterminaron a 2.000 cientos de miles de armenios. Entonces, ese es como el ejercicio, lo hemos visto en otras partes, y ocurre todo el tiempo y tiene consecuencias graves, porque en el fondo lo que hace es justificar violaciones a los derechos humanos, justificar suspensiones de derechos democráticos, etcétera. ¿Estamos en ese momento en Chile? Yo creo que en ciertos espacios sí. Cuando uno mira la situación en el sur, eh, hoy día Chile lleva años en situaciones de estados de emergencia. O sea, yo creo que desde la dictadura que no encontrábamos un momento en el que un territorio completo del Estado. Y claro, como la atención siempre está en Santiago, nos olvidamos un poquito de eso. Pero tenemos todo un sector de Chile que vive en un estado de excepción. Y que vivió en estado de excepción por los últimos 6, 7 años. O sea, y eso es. Y el discurso que uno lee, particularmente de sectores de la derecha, de Matei, de Kast, de Kaiser, no es un discurso que vaya a atenuar la tensión en esos sectores, es un discurso que va como a arrasar Entonces, en el fondo yo creo que quizás estamos lejos de ver algo así en Santiago, pero en Chile yo creo que estamos cerca. Tal vez el caso más significativo en el mundo de la historia reciente de esto es como del fomento de la violencia para hacer un zarpazo autoritario, es cuando en Alemania el pintor fracasado austríaco devenido un agitador de choperías, ¿no es cierto?, ganó la Cancillería, y una de las primeras cosas que sucedieron en su gobierno fue la quema del Parlamento, que probablemente fue su propia gente que quemó el Parlamento, acusando a otros de haberlo hecho, y eso fue central después en haber logrado que una democracia que era debilitada y en crisis en ese tiempo se transformara en una dictadura en 59 días. Como que nadie está cerca de como conseguir ese récord sin hacer como un golpe claramente. Y efectivamente en Chile, o sea, vemos este tipo como de cosas, donde por ejemplo, también lo pongo como a discusión, o como pregunta incluso, ¿qué tanto algunas personas del mundo de la izquierda, durante el estallido, no que hayan creado el estallido, como se dice, pues, lo que no fue así, pero que sí hayan visto en buenos ojos esa violencia, incluso verbalmente intentando agitarla, porque pensaban de que al otro lado de esa violencia había una posibilidad de zarpazo institucional y de poder? O sea, yo creo que efectivamente, y aquí yo creo que efectivamente hubo sectores dentro de la izquierda. Y yo me acuerdo, lo conversamos también la semana pasada, me acuerdo perfecto de Jave tratando de pasearse por Plaza Italia durante el estallido social. Que no sé si directamente estaban buscando que era la cagada para poder justificar, qué sé yo, de destituir a Piñera o cosas así, pero que tampoco hubiera estado tan triste si es que eso hubiera ocurrido. Eh, y también creo que en algún momento, sobre todo al principio de la respuesta al estallido, y esto está, o sea, el hecho de la dirección, del cambio de dirección y cambio de equipo que tuvo Piñera también demuestra que yo creo que hubo sectores dentro del gobierno que vieron esto como una amenaza existencial y que querían sacar, o sea, que querían quemar el fuego con fuego y yo creo que en algún momento lo trataron de hacer, no fueron capaces de llevarlo más adelante, pero que yo creo que por ahí va la mano. Es O sea, difícil también. el ejemplo también ahí mismo de cuando el intendente de ese entonces, Felipe Guevara, hoy acusado de varias cosas de corrupción, trajo a cerca de 1.000 carabineros sacándolo de las poblaciones para hacer un campamento para Italia, lo cual era con el objetivo de hacer una provocación y causar más violencia de cosa de poder aumentar el estado de crisis. Y también yo creo que hay, o sea, sí, eso es un ejemplo bien claro. Ahora yo no tengo ningún antecedente para decir que Guevara está actuando de forma coordinada con el gobierno para tratar de, o sea, hay uno como que queda un poco colocado. Yo también pienso, por ejemplo, en varios, o sea, pienso en la roulette que se paseó durante los primeros días del estallido por distintos lugares de manera más privada, pero poco a poco íbamos sabiendo que estaba
planteando que esto era una organización, un ataque organizado desde fuera, de que esto está planificado, de que habría personas que estaban tratando de influir en la política interna, sin decirlo, pero diciéndolo de forma bien soterrada, que en el fondo Chávez estaría digitando esto desde Venezuela para poder, no sé, tratar de instalar la República Bolivariana en Santiago, pero que eran cosas que hoy día uno dice son absolutamente descabelladas, pero yo creo que todavía hay gente que la cree, y yo creo Sí, que a muchos. este discurso de echarle la culpa a la izquierda del estallido, a pesar de que la izquierda, Boric casi lo sacan a patadas de la Plaza Italia, eh, atenta a eso. Yo creo que al relegitimar esta idea de la que no hay ninguna evidencia de que esto fue concertado y programado y digitado desde afuera. Es un dog whistle de la conspiración. Sí, claro, es una forma bien sutil de alimentar esa idea de que aquí el país está bajo una amenaza extranjera. Y eso lo alimenta Piñera, quizás no de forma consciente. Hay varios, el libro de Blumer es bien interesante al respecto cuando él habla de que Piñera siempre habla de guerra y que en el fondo es un poco, él dice que se le escapó esta expresión de la guerra contra un enemigo poderoso al principio, y si uno le tiene buena fe, porque al menos las credenciales democráticas de Piñera están a la vista, eh, eso claramente fue aprovechado por ciertos sectores para plantear de aquí estaba Chávez y no sé quién más en esa época, a esa altura, pero Mm, Ortega, me imagino. Y la idea de algunos que todavía creen que Putin es de izquierda, probablemente Putin también está metido en ese proceso. claro. Bueno, llegando al final de esta Así conversación es. larga de más de 3 horas que hemos tenido entre estos capítulos, casi 4 incluso, eh, ¿con quién estás más asustado tú, Javier? Buena pregunta. Yo creo que hace 3 semanas te habría dicho quizás Cast, pero Cast porque es el más probable, o sea, Mm, sigue siendo el más probable ganador si es que llega a pasar a la segunda vuelta. Y yo no es ningún secreto de que tengo bastantes críticas respecto no solamente de Cast, sino también de la gente que lo acompaña, de los aliados internacionales que ha construido, de dónde está posicionado en redes antiderechos de derechos humanos de personas de minorías sexuales o de disidencias sexuales, en espacios anti mujeres. Él ha sido muy hábil en no hablar de estos temas, pero lo cierto es que lleva años de años construyendo una plataforma mundial y aliándose con personas que están por ese lado y que además, y yo lo digo, lo he dicho harto, es que hoy día la principal amenaza que hemos visto en el mundo hacia la democracia ha venido desde la ultraderecha, que es el sí, sector en el cual él adscribe. Eso no quiere decir que la de izquierda tenga puras creencias democráticas y que no haya... No, no tengo ningún problema en asumirlo, pero hoy día, si uno ve cuál es la novedad en términos de análisis, es que la ultraderecha, que antes parecía como alejada e imposible llegar al poder, ha llegado al poder y donde ha llegado al poder ha implementado reformas de destrucción de las instituciones democráticas. Entonces, ha sido bastante claro ese camino y Cast pertenece a ese espacio. Puede que él sea la excepción. Lo ponemos ahí y ojalá lo sea. Pero no lo sabemos. Dicho eso, hoy día me asusta Kaiser, porque yo creo que Kaiser tiene muchos menos tapujos de los que tiene Cast. Cast yo creo que él ha hecho un trabajo de construcción de un partido, de construcción de una bancada, de generar un espacio de cierta disciplina, y eso habla de una confianza en las instituciones. O sea, él cree en generar institucionalidad, aunque sea a nivel interno, y eso quizás uno lo podría interpretar como que va a tratar de limitar su accionar dentro, o sea, va a ir obviamente testeando cuáles son los límites de la institucionalidad, pero lo va a hacer con un nivel de respeto distinto. Yo siento que Kaiser no tiene ese tapujo y además va a estar mucho más envalentonado. O sea, va a contar con la misma bancada porque van juntos en la parlamentaria mm, con Cast. O sea, va a poder como decir que es suya esa misma bancada y va a tratar de llevar adelante una serie de reformas que son directamente contrarias a la institucionalidad chilena, a los principios democráticos. O sea, si acaso uno le puede decir que en esta campaña le ha bajado el volumen a sus propuestas más radicales y ha simplemente coqueteado con algunas ideas más radicales, Kaiser las ha abrazado y sí, las ha abrazado sin ningún tipo de pudor. Entonces, obviamente ahí, y en general yo creía, y sigo creyendo, que eso ha sido más bien una estrategia para permitirle a Kast también moverse hacia el centro. Pero si es que llegara a salirle la jugada, yo creo que eso me genera aún más presión. Ahora, después, Parisi probablemente es el que yo creo que es el más peligroso. Creo que Jara tiene riesgos, como todo.
no lo conversamos de cierta forma, pero en Chile el ejercicio de primaria lo que hizo fue que hoy día la representación de todo el oficialismo está en el Partido Comunista, que es el espacio más de izquierda de ese mundo. Entonces, y un partido comunista, que si bien a nivel internacional, cuando uno compara el Partido Comunista chileno con otros partidos, es bastante socialdemócrata, es bastante moderado y es bastante respetuoso de la institucionalidad democrática, para los que lo hemos visto funcionando en los procesos constituyentes, en el proceso de estallido, en la negación a participar del acuerdo de paz que llevaba adelante el proceso constituyente en adelante, yo creo que todavía tiene hartas cuentas pendientes y tiene hartas explicaciones que dar. Entonces, yo no se las doy gratis. Muy bien, de acuerdo con todo. Y sobre Parisi, no te explayaste. Lo que pasa es que con Parisi es un populista de tomo y lomo. ¿Sí? En que yo lo ubico ideológicamente más hacia la derecha. No necesariamente por esta lógica de la derecha de la protección de las élites, de hecho es completamente antielitista, sino por sus ideales. Él viene como una matriz súper capitalista, individualista, y eso está más asociado al mundo de la derecha. O sea, todo tiene que ver. A mí me pasa con Parisi también, que yo siento que él no tiene ninguna intención de la institucionalidad, es puro beneficio propio. Y por lo tanto es una persona que a mí me da la impresión de que está pensando en... O sea, de hecho, cualquier persona que se presenta igual que Meo tantas veces en una elección sabiendo que no la va a ganar, yo creo que está ahí porque sabe que le genera réditos en su marca personal más que en la intencionalidad de gobernar. Hay un objetivo de saqueo ahí, tal vez. Puede ser, sobre todo cuando no hay partido detrás. O sea, si por ejemplo tú tenías, qué sé yo, en Chile tuviera un partido verde fuerte, como a nivel europeo, que siempre van a ir a perdedor, pero están ahí porque están proveyendo una agenda que les importa y que siguen adelante y entienden el participar de estas elecciones como un promover una agenda en particular, pero eso no en París. Claro. Oye, y tú tendrías, como última cosa, ¿tú tendrías alguna recomendación para el gobierno, Congreso o instituciones relevantes de qué cosas podríamos hacer ahora, entre ahora y marzo, para protegernos en el caso, protegernos institucionalmente, en términos legislativos, en términos en términos institucionales y de la sociedad civil, tal vez incluso, de si es que alguno de estos líderes llega a ganar la elección? Mira, no creo que haya tiempo para hacer ningún tipo de reforma legislativa. Y creo que además cualquier reforma legislativa que uno hiciera como en reacción al resultado de la elección puede generar el efecto contrario. O sea, como en el fondo Ujú. Chile tiene una institucionalidad fuerte y una institucionalidad que ha funcionado y que se ha mantenido, y en ese sentido uno tiende a tener cierta confianza. Lo que a mí me pasa muchas veces es que siento que hay mucha gente que le tiene excesiva confianza a la institucionalidad chilena y se nos olvida que las instituciones solo funcionan si las personas que están a cargo de ellas están disponibles a seguir sus normas. Eh, y muchas veces las otras instituciones de control que hemos generado, la Contraloría, los tribunales de justicia, etcétera, se demoran mucho más de lo que el Ejecutivo en este caso es capaz de movilizarse. Y en ese sentido, uno tiene que tener cierto cuidado en no tenerle. Yo creo que lo que me gustaría decirle a mucha gente es como: es cierto tener una institucionalidad fuerte, pero no nos confiemos tanto en esa institucionalidad. Porque puede ocurrir fácilmente que las personas a cargo vayan torciendo esos espacios y vayan torciendo el sentido de las normas y de las leyes que se generan para obtener sus beneficios. Y eso requiere ser un poquito más. No sé si conspiranoico es la palabra, pero ser claramente un poquito más crítico con respecto al poder. Y lo otro es, y esto lo hemos visto a nivel internacional, es que la sociedad civil es clave en la resistencia a cualquier tipo de avance antidemocrático. Sobre todo en países con partidos políticos que están en el suelo, como el caso chileno, donde los partidos políticos tienen poca capacidad de movilizar a la ciudadanía en torno a eso. Quizás más adelante no lo van a lograr, pero por hoy día no lo tienen. Y el espacio de la sociedad civil es clave y es muy importante que esa sociedad civil genere vínculos con otros países. En Mm. el caso chileno, qué sé yo, con las organizaciones en Brasil, por ejemplo, las organizaciones en Argentina, eh, y vayan aprendiendo de las cosas que funcionan y de las que no funcionan. O sea, yo contaba que hace unas semanas estuve en Budapest conversando con varias organizaciones civiles que trabajan en promoción democrática en Hungría, que ya es difícil. Y decían que para ello lo más útil había sido precisamente conversar con las organizaciones rusas, que no han sido particularmente exitosas, pero que sus fallas y
sus fracasos han sido bastante útiles para aprender dónde ir y dónde no poner los huevos. Yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer y que los que tenemos alguna patita en el mundo de la sociedad civil deberíamos empezar a activar. Súper. Bueno, en mi caso yo llamaría, y no sé si estás en muy desacuerdo conmigo, yo llamaría a bajarle un par de cambios a las actuales estados de emergencia en distintas zonas de Chile, tal vez después de las elecciones, antes de que el siguiente gobierno asuma, cosa de que sea un poco más caro para el siguiente gobierno subir un escalón con respecto a donde ya estamos. Cosa que lo que hagan ellos sea subir hacia el lugar donde estamos hoy día en vez de subir otro más. Como que sea un poquito más difícil que lleven a estado de sitio, lo cual yo creo que es terrible. Sí, es cierto. Bueno, eso. Si es necesario, haremos otro especial sobre lo que nos dice la evidencia acerca de las mejores y más efectivas formas de resistencia ante líneas autoritarias, Javier. Sí, claro. Bueno, yo estaré. Bueno, eso voy a aprovechar. Voy a estar en Chile la próxima semana. Llego el martes o el miércoles. El miércoles llego. Pero el jueves vamos a estar en. Di números de fecha porque esto se publica el lunes, acuérdate. Perfecto. Estamos al lunes. Yo llego pasado mañana a Chile, viajo mañana. Okay. Estamos al lunes, estoy de cumpleaños, me decimos. Muy bien. Viajo el 4 y llego el 5 de noviembre, pero lo más importante es que el 6 de noviembre vamos a hacer la presentación de un estudio que hemos trabajado junto con Cristóbal Rovira de la Universidad Católica y con Nerea Palma de la Universidad Alberto Hurtado sobre los límites electorales de la ultraderecha. En América Latina, con un foco en Argentina, Brasil y Chile. Lo que hicimos fue tomar una serie de datos que ha sido levantado por Ultralab, que es el proyecto que dirige Cristóbal, y donde hemos ido y hemos preguntado a distintas personas sobre sus posturas políticas, sobre su apoyo a líderes de la ultraderecha, y lo que hemos encontrado es que hay un 60% de personas, más o menos, en los 3 países que no apoyan a la ultraderecha, que no están disponibles para votarla. Y lo que hacemos es tratar de generar quiénes son estas personas, qué tipos de estrategias pueden ser más útiles para movilizarlas, que se estaba llegando un poquito tarde, a pocas semanas, pero queda una segunda vuelta. Pero lo importante es que hay ciertas cosas en común que tienen el mundo de quien no está de acuerdo con la ultraderecha, tiene ciertas cosas en común en estos 3 países, y esto es parte de un proyecto más grande que busca también hacer este mismo ejercicio a nivel internacional comparativo. Toda esta vuelta, el jueves 6 de noviembre, a la 1 de la tarde, en el campus San Joaquín, en el auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, o más conocido como Humanidades en el mundo, si usted conoce San Joaquín. Vamos a estar junto con Daniel Matamala y con Rocío Montes, la editora del diario El País en Chile, y con Cristóbal. Vamos a estar conversando sobre este estudio y sobre muchos de los temas que hemos conversado estas 3 semanas. Así que completamente invitado. Ahí te voy a mandar el link para que lo publiquen también a la gente, a los seguidores de Democracia LSD, para que puedan ir y se inscriban. Así lo haremos. Ya, pues. Oye, Javier, muchas gracias por esto. Y nada, pues muy buen viaje. Y te recibiremos acá con un abrazo. Que estés muy bien, Javier. Muchas gracias. Chao. Y que nos vaya bien. Mierda. Que nos vaya bien.